Bien, muy buenos días. Gracias por su asistencia el día de hoy. En este momento, los diputados y senadores del Partido Acción Nacional, que pertenecemos a la Comisión Permanente, venimos a ratificar la postura que ha definido nuestro Partido Acción Nacional en torno a este asunto tan lamentable del que se ha venido comentando desde el sábado pasado. Vamos a permitir leer nuevamente este comunicado que sintetiza la postura de Acción Nacional sobre este tema. La fuga del delincuente más buscado de México, de uno de los hombres más ricos y poderosos delincuentes del mundo, a quien se le atribuyen más de 10,000 asesinatos, es una burla a las instituciones y a todos los mexicanos y es una señal grave de preocupación. Su captura dio lugar a una campaña publicitaria previa al proceso electoral, con lo que se pretendía hacer sentir que el problema de la inseguridad estaba resuelto. Casualmente, después de las elecciones, el sujeto se fuga. El propio presidente Peña, en una entrevista, confesó que sería imperdonable que se fugara de nuevo. Por eso queremos tomarle la palabra al presidente Enrique Peña Nieto. Queremos que sea imperdonable, queremos que no sea complaciente, que no solape la corrupción y la ineficiencia en el equipo de seguridad de su gobierno. Por eso nosotros pensamos que esta es una situación mucho más grave que la sola construcción de un túnel. Los problemas develan una intensa corrupción de distintos niveles de su gobierno y los problemas comienzan desde el resguardo de los planos del penal, de la permisión de bañarse en la noche y sin vigilancia al propio narcotraficante. Ante la falla de la seguridad perimetral del penal, en la falla de filtros a mensajes y comunicaciones entre sus abogados y sus visitantes, en las fallas del CISEN y los sistemas de inteligencia, así como en las fallas de controles penitenciarios. Todo ello amparado por ineficiencias, corrupción y complicidades. Como causa del problema está la decisión del presidente de la República de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y trasladarle esta responsabilidad a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad. Por eso, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exige la destitución de todos los responsables directos de estos hechos: el titular de Gobernación, el Comisionado Nacional de Seguridad, así como el titular del CISEN, quien está más preocupado por el espionaje y los espionajes políticos que en las labores de inteligencia para prevenir estos hechos lamentables. Acción Nacional dará seguimiento puntual a las acciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales para la urgente recaptura de Joaquín Guzmán y la destitución de los funcionarios responsables. Por último, afirmamos que el PRAN propondrá en esta legislatura que inicia que vuelva a existir una secretaría encargada de garantizar a los mexicanos la seguridad de su vida, de su patrimonio y un programa para cambiar de raíz la estrategia equivocada que ha seguido el gobierno federal. Asimismo, le exigimos al gobierno del presidente Peña retirar su fallido decálogo que presentó en noviembre del 2014 para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho, y en consecuencia que se elaboren las nuevas propuestas que sean efectivas y que verdaderamente mejoren las condiciones de seguridad en nuestro país. Eso es lo que pensamos en Acción Nacional y eso es lo que vamos a exigir, independientemente de la obligación de que los titulares de estas áreas vengan a informar. La posición del PAN es tajante. No con la sola comparecencia se nos va a olvidar el agravio al pueblo mexicano. La petición es concreta, que se vayan los responsables. Le voy a ceder el uso de la palabra al coordinador de los diputados federales de Acción Nacional.
Gracias, muy buenos días. Pues simple y sencillamente, para no ser reiterativo en este tema, es muy claro que el gobierno del presidente Peña Nieto ha sido un verdadero fracaso. Un fracaso en materia económica, un fracaso en materia de seguridad, un fracaso en materia de desarrollo social, un fracaso en todo. Los mexicanos ya no se asombran con esto, se burlan de esto. Y eso es verdaderamente grave. Esto, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, no es cualquier cosa. Si bien el presidente Peña Nieto hace poco más de un año advirtió que esta situación, cuando se le pregunta sobre una posible segunda fuga, parecería como que algo ya estaban viendo, como que algo se estaban esperando. Y el presidente fue muy tajante y dijo que sería imperdonable. Habría que explicar perfectamente lo que significa el que fuera imperdonable, y es no perdonar. Nadie le va a perdonar al gobierno federal, nadie le puede perdonar al secretario de Gobernación y a todo el equipo de seguridad esta fuga. Esto es verdaderamente lamentable, porque esto ha trascendido las fronteras de nuestro país y México está siendo una verdadera vergüenza. Este no es el México que los mexicanos aspiran, esperan y por supuesto sueñan. Tiene que haber un cambio muy claro, fuerte, de timón. Tiene que haber un destino que hoy el gobierno no sabe, no conoce el rumbo. Por ello es que exigimos al Ejecutivo Federal honre su palabra. Es lo menos que esperamos los mexicanos. Gracias. Preguntarles entonces, usted está en la posición de que todo el gabinete de seguridad. Bueno, ya. Buenos días. Preguntarles entonces, están en la posición de que todo el gabinete de seguridad se tiene que ir, tiene que presentarle su renuncia al presidente de la República por esta crisis que estamos pasando por la fuga de este narcotraficante. Y la segunda pregunta es si la Procuraduría General de la República no está equivocando la estrategia de comunicación social. Les pregunto esto porque ayer, le dieron la exclusiva a una cadena de noticias de Estados Unidos para que conociera el túnel, para que pudiera difundir las primeras imágenes cuando se habían comprometido con los medios nacionales. Aquellos serían los primeros en conocer cómo se había fugado el Chapo. Oh, sin lugar a dudas, el presidente Peña debe tener bien clara una situación. La autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. Él no puede quitar penas, no puede quitar responsabilidad a quien estaba encargado de este tema o de estos temas. Es bien claro en quién tenían depositada su confianza para que esto no ocurriera, y el presidente debe de actuar en consecuencia. Y que si están actuando para darle un mero sentido histriónico a este hecho lamentable es indiscutible. Todavía se recurre a tácticas del viejo oeste de pagar recompensas vivo o muerto, con tal de que se informe y se le dé a la gente la oportunidad de denunciar, cuando es más que visto que el narcotraficante no pudo haberse escapado sin la red de complicidad y de corrupción que está tendida en torno al gobierno federal. Diputado, me hace un comentario de esto, de vender la exclusiva a una televisora hispanoamericana. Me parece que fue una prueba más de los fracasos del gobierno, porque ese es un tema que todos los medios deben de tener acceso, porque ustedes, los medios, es la forma en la que toda la ciudadanía puede enterarse de lo que verdaderamente sucede. Esto no es una novela, este es un hecho de la realidad, este es un hecho reprobable que todos los mexicanos condenamos. No puede haber exclusivas. Incluso la estrategia de comunicación que vimos el día de antier por la noche, pues me parece que fue igualmente una falla. Me parece que no respondieron ni siquiera una gran cantidad de preguntas, de cuestionamientos que ustedes
como encargados de la fuente estuvieron presentes. Me parece que esto despierta más dudas. Bien dicen que el que más habla más se equivoca, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Esto de verdaderamente no es fácil venir a exponer todas estas situaciones, pero tenemos una gran responsabilidad ante todos los mexicanos, y aquí estamos dando la cara, el Partido Acción Nacional. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Esto está bien al tope. Gracias a los medios de comunicación, el Grupo Parlamentario del PRD en la Comisión Permanente, diputados, senadores, quisiéramos hacer un posicionamiento en relación a la fuga del capo del narcotráfico, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. La fuga del sábado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, del penal del Altiplano, es claramente un fracaso en materia de seguridad de la administración de Enrique Peña Nieto. Las instituciones de inteligencia y de procuración de justicia siguen inmersas en una crisis operacional y de legitimidad que ponen en grave riesgo la estabilidad del país, pues demuestran de manera cotidiana su incapacidad para hacer frente a los grupos delictivos que tienen a su vez gran capacidad económica y que tienen el control territorial de zonas importantes de nuestro país. Este gobierno, al haberlo aprendido hace un año y medio, no fue capaz de desmantelar su poder financiero económico con el que ahora operó para su fuga. La respuesta dada por el secretario de Gobernación es completamente insuficiente y pone en entredicho también la intencionalidad de este gobierno de hacer frente a la inseguridad y a la corrupción que trasciende a las más altas esferas del gobierno federal. Hacemos una exigencia de limpiar las instituciones encargadas de la seguridad pública, la inteligencia del Estado y la procuración de justicia. Hasta ahora, sin un liderazgo claro, quienes han asumido las primeras acciones para recapturar a Guzmán Loera y evitar que este tipo de casos ocurran en otros penales son quienes fallaron a la ciudadanía y han puesto en entredicho la eficacia de las instituciones mexicanas. Por lo tanto, el Partido de la Revolución Democrática se pronuncia por solicitar la destitución inmediata de todo el gabinete de seguridad a nivel federal, en particular al secretario de Gobernación, principal responsable del área de seguridad, después de que se creó esta megasecretaría con poderes muy amplios, a los cuales no ha tenido el tamaño ni la capacidad de hacerles frente. También al Comisionado Nacional de Seguridad, al secretario, a la Procuraduría General de la República, para buscar que en México se tenga un equipo eficaz que haga frente y solucione los problemas de seguridad. ¿Quiere alguien? En palabras del presidente Enrique Peña Nieto, un segundo escape de el Chapo Guzmán sería imperdonable. Esto lo dijo hace un poco más de un año, cuando estaban exultantes por el éxito, por el logro de haber detenido al capo más buscado y que ya se había fugado en una ocasión. ¿Qué significa para el presidente imperdonable? Y en esa misma entrevista que le dio a León Krause, dijo que el responsable de que no hubiera una segunda fuga era el secretario de Gobernación, que a él le encargó tenerlo bien vigilado y que no se fuera a escapar por segunda vez.
Queremos ver si hay rendición de cuentas en este país o lo que va a prevalecer es la impunidad. No bastan chivos expiatorios de segundo nivel. La crisis del Estado mexicano es de alcances mayores y queremos ver si las palabras del presidente tienen algún significado. ¿Qué significa imperdonable y qué significa que le haya encargado directamente al secretario de Gobernación cuidar al Chapo Guzmán? Y por supuesto, errores en el grado de penetración, de corrupción que se necesitó para hacer esta fuga es algo muy grave. Queremos que haya que se asuman las responsabilidades y que haya un cambio completo del gabinete de seguridad. ¿Dónde estaba el CISEN? ¿Dónde estaba la Policía Federal? ¿Dónde estaba el secretario de Gobernación, que tenían que trabajar en este punto tan sensible? Entonces, hoy México es hazmerreír en el mundo y nosotros no podemos hacer como que no pasa nada. Ayer un columnista decía que en México dimitir parece un hombre ruso. Pues bueno, nosotros queremos que haya responsabilidad sobre lo que ocurrió. No puede ser, insisto, que con un par de chivos expiatorios de funcionarios menores piensen que ya le pueden tapar el ojo al macho. El problema grave que vive el Estado mexicano en donde la verdad es que creo que después de la fuga del Chapo Guzmán, ¿quién puede decir que le estamos ganando la batalla al crimen? Tienen que asumir sus responsabilidades. Por eso sí estamos pidiendo el cese de funcionarios y esperemos que el presidente esté a la altura de las circunstancias y haga los cambios necesarios. Si no, si lo que prevalece es el amiguismo, la impunidad, el mantener a sus cercanos, el protegerlos, el cuidarlos, pues bueno, creo que por eso se dan las fugas como las de el Chapo Guzmán tan lamentables. ¿Alguna pregunta? Buenos días, senadora, senadores, diputados. Yo quiero preguntarles, más allá de esta crisis, parece que el gobierno federal sigue cometiendo errores en la articulación de la comunicación social, por ejemplo, como de alguna forma decirlo, vender ayer la exclusiva de las primeras imágenes del túnel a una cadena de televisión hispanoamericana como Univisión, cuando se había comprometido con los medios nacionales que ellos serían los primeros en conocer y entrar a ese túnel. ¿Ustedes ven que el gobierno está de alguna forma montando una especie de teatro? ¿Quiere ser histriónico con esto? El gobierno ha optado por la espectacularidad en lugar de la eficacia para impartir justicia y el problema principal es que el principal responsable es el que está dirigiendo la operación de volver a prender a el Chapo Guzmán o también de justificar los hechos de la fuga. Mientras Osorio Chong sea el mismo responsable que el responsabilizado, no vamos a salir adelante. Están ellos más bien actuando por la espectacularidad con un medio extranjero. Él ofreció el mismo día que habría plena información de detalle a todos los medios de comunicación para enterar a la sociedad de lo que estuviera ocurriendo y los pasos uno a uno que estuviera dando el gobierno federal. Lo que vemos es que solamente quieren tapar, justificar, pero no impartir justicia. Hola, buenos días, legisladores. Yo quisiera preguntarles, en dado caso, ustedes están pidiendo la renuncia o la remoción del gabinete completo en materia de seguridad. ¿Esto sería una buena oportunidad para el presidente Enrique Peña Nieto de legitimarse ante la opinión pública? ¿Quitar a todo su gabinete de seguridad? Estamos ante una crisis de seguridad o de inseguridad muy grave en el país. No puede atenderse este asunto como si fuera un problema menor. Es un problema muy grave, estamos frente a una crisis de gran envergadura, por lo tanto, requiere de decisiones también de gran envergadura. Y para recuperar en parte la confianza y tener legitimidad en las investigaciones, se requiere hacer a un lado al Gabinete de Seguridad, que ahora demuestra su total incapacidad profesional y falta de profesionalismo, si no es que connivencia o complicidad. Sí. Mira, voy a decirlo muy claro.
Yo llamaría al presidente Enrique Peña Nieto a que cuide al Estado mexicano, no que cuide a sus precandidatos para sucederlo. No debe cuidar ahorita quiénes son sus sucesores, su carrera para la presidencia en 2018. Eso es lo que no tiene que cuidar. Ahorita tiene que cuidar al Estado mexicano. Él está ahorita protegiendo a uno de sus cachorros, posible precandidato, o va a pensar en el Estado mexicano y va a actuar a la altura de las circunstancias. Bueno, ya Osorio Chong ya está fuera de las precandidaturas. Quedó. Gracias. Gracias a ustedes.